La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos. Bueno, ¿cómo les va? Aquí estoy con música de ballet de fondo, obviamente porque el tema de hoy tiene que ver con el ballet. De cualquier forma es un punto de vista que no había considerado hasta ahora y que me parece fundamental. Pero que las presentaciones del Ballet Nacional del Sodre han ganado en cantidad de público, nadie lo puede dudar. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cada una de las presentaciones agota las localidades, de manera que haciendo más presentaciones que comúnmente lo que hacía y además agotando, queda clarísimo que ha aumentado la cantidad de gente que va al ballet. Pero lo que no se me había ocurrido es que también es importante para una gestión cultural estudiar que la condición cualitativa, no solo cuantitativa, de estos ballet. Bueno, es de eso que vamos a hablar, de un libro recientemente publicado que se llama La nueva cultura del ballet en Uruguay, el BNS y sus públicos. Y bueno, y en particular esta evaluación que hacen el CLAE a través de Germán Silveira, Danilo Urbana Vicius y Diego Gómez, de lo que es esta evaluación que ellos consideran fundamental para definir cualquier cultura, gestión cultural, ¿no? Así que me pareció bien importante hoy hablar con uno de los autores, con Germán Silveira, obviamente, que es doctor en estudios transculturales, título que obtuvo en una universidad de Lyon en Francia, pero que es además docente de la Facultad de la Cultura que tuvo a su cargo este trabajo. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Rosario. Acá Muchas te gracias veo. por esta invitación. Bien. ¿Por qué importa tanto estudiar los públicos? Porque no es el primer público que tú estudias, porque también tenés un trabajo hecho sobre los públicos de Cinemateca. Tanto el Ballet Nacional del Sodre como Cinemateca, que es una institución privada, exigen políticas en materia de gestión cultural porque se llevan gran parte de la inversión de nuestro presupuesto. De manera que entonces quiero saber qué es lo que los impulsó a ustedes a hacer este estudio de los públicos del ballet. Sí, bueno, sí, es verdad que no es la primera vez que me sumerjo en un estudio de públicos. Como bien lo decís, anteriormente realicé un trabajo sobre la historia del público en la Cinemateca Uruguaya. Esta vez con mis colegas y docentes de la Facultad de la Cultura del CLAE, Diego Gómez y Danilo Urbana Vicius, nos tiramos al agua sobre esta nueva práctica cultural, nueva entre comillas, que empieza a resurgir por allá en el 2009-2010. Ustedes estudian en particular 2017, que es el último año de Julio Boca al frente del ballet, y el 2018, que es el primero de Igor Yebra. Concretamente realizamos el estudio de esos 2 años, que coinciden con el último año de Julio Boca al frente de la dirección artística y el primero de Igor Yebra. Sin embargo, en el libro, como habrás apreciado, proponemos un recorrido histórico sobre el cuerpo de baile del Sodre. Capítulo primero, además.
Sí, exacto. Para enmarcar un poco de dónde viene el cuerpo de baile, que no es una invención espontánea que surge en los años 2000, sino que tiene una rica historia y que debe comprenderse este nuevo fenómeno, pensamos nosotros, a la luz de esa historia, ¿no? Claro, porque ustedes hablan insisten en que esto se trata de una reinversión o recuperación del Ballet Nacional del Sodre, que tuvo etapas anteriores de gran brillo, por lo pronto hasta que perdió la sala tras el incendio del año 71. Y bueno, con la incorporación de grandes bailarines que venían de Buenos Aires, por ejemplo, como Margaret Graham, Tito Barrón y Eduardo Ramírez. Exacto, ellos son un poco los representantes de lo que se conoce o se conocía como la época de oro del ballet del Sodre, ¿no? En los años 60, que el incendio del año 71 vino a barrer definitivamente. Claro, porque se quedaron sin sala. En definitiva, yo recuerdo, porque soy de las históricas, que ustedes califican de históricas, públicos históricos del ballet, recuerdo lo que era, y era la sala Brunet en ese momento, que no se llamaba Nelly Goitiño, y que era un desastre, no solo para los espectadores, también en materia de las instalaciones de camarines para los bailarines, ¿no? Exacto, sí. Una vez que desaparece, se esfuma el estudio auditorio, los bailarines quedan sin su casa, ¿no? Y tienen que empezar a transhumar por diferentes espacios y donde deben desarrollar su trabajo en condiciones a veces lamentables. Tú me preguntabas al principio sobre esta nueva perspectiva. Sobre todo la cualitativa, ¿no? Porque la cuantitativa creo que está clara para todos, es decir, éramos 60 en sala, a veces menos, y bueno, en esa etapa que yo recuerdo, lamentable, pero ahora estoy permanentemente rodeada de gente que llena el auditorio en toda su capacidad, en todas sus ubicaciones, de manera que lo cuantitativo está claro, pero me interesa fundamentalmente que me responda sobre la importancia de lo cualitativo, en lo cual creo que ustedes le dan un mérito especial a las administraciones de Boca y Hebra, ¿no? Sí, sin duda. Fíjate que de la mano de esto que vos decís, ¿no? Que es la sala llena del Auditorio Nacional todas las noches, estos dos grandes maestros, como es Julio Boca y como lo es Igor Yebra, se pudieron haber descansado en el éxito de su fama, de su compañía, ¿no? De su compañía, porque de última todas sus funciones se realizaban a sala llena. ¿Tú crees que se hubiera logrado el mismo efecto si la calidad no hubiera sido fundamental en estos dos directores, la calidad del cuerpo baile, la incorporación de bailarines hombres, por ejemplo, que fue un déficit siempre resaltado del cuerpo baile oficial? Sí, sin duda. Eso que vos señalás, el déficit de hombres en el cuerpo de baile, históricamente en el cuerpo de baile del Sodre, es lo que señalan precisamente aquellos espectadores con los que hemos conversado durante esta investigación, ¿no? Lo que recalcan, lo que manifiestan al enfrentarse a esta nueva compañía es precisamente a la calidad de todo el cuerpo de baile y no a esas dos o tres figuras que pueden haber descollado en su momento, en la época de oro, pero que carecían de un cuerpo de baile fuerte, homogéneo, profesional,
a la hora de montar las obras, ¿no? Y esa responsabilidad de un cambio en la gestión que tiene mucho que ver con Julio Boca y que luego continuó Yebra, ¿no? Yebra. Sí, exactamente. Eso es un cambio en la gestión que permitió de alguna manera internacionalizar al cuerpo de baile. Tú como espectadora del ballet has podido ver en el elenco de baile personas de diferentes nacionalidades. Eso fue algo que logró Julio Boca a partir de su llegada, con su nueva impronta, las nuevas condiciones que puso sobre la mesa a la hora de aceptar. Mucho más exigentes, además. Artística. Porque no solo hizo audiciones, extendió el horario de clases, extendió los ensayos y el número de funciones. Así que, evidentemente, en materia de exigencia, también hay una importante firma de Julio Boca que luego mantiene Yebra, ¿no? Sí, mucho se habla de que el ballet es una disciplina, ¿no? Y creo que Julio Boca le ha hecho honor a ese nombre, ¿no? Mismo por su propia trayectoria. Él siempre reconoce que todo lo que ha logrado lo ha hecho en base a trabajo y nada más, ¿no? Evidentemente tiene sus condiciones naturales, pero que él lo que resalta cada vez que se le pregunta acerca del secreto de su éxito es el tema del trabajo, ¿no? El trabajo y la disciplina, y los ensayos y las horas de ensayo, como la explicación para lograr esto que se ha logrado. La siguiente pregunta tiene que ver con el estudio que han hecho de los públicos, porque yo tuve la impresión de que la imagen de Julio Boca, de un personaje de alguna forma internacional, y bueno, luego vino Mariano Richetto, todo ello hizo una especie de cholulez respecto a por qué la gente empezó a concurrir al ballet. ¿Qué opinas al respecto? Mira, Rosario, te voy a comentar algo. En las mediciones que hemos hecho, la medición cuantitativa, los resultados muestran que en todas las obras que medimos, que son 5, existe dentro del público casi un 20% de personas que asisten por primera vez al ballet. Eso es particularmente interesante porque significan públicos nuevos, que es a lo que aspira toda función, ¿no? de arte en particular. Exacto. Lo que se dio aquí es un fenómeno de extensión. Se extendió el público del ballet hacia nuevos públicos que hasta el momento no habían sido tomados en cuenta por el cuerpo de baile, por la institución del ballet, digamos, por llamarlo de alguna manera. Estos nuevos cambios que se dieron en la interna del ballet, de los que hablábamos recientemente en cuanto a la disciplina, a la atracción de nuevos bailarines, a la atracción de nuevas figuras, tuvo su correlato en una aceptación cada vez mayor del público, que pasa de tener en su primer año de refundación, digamos en el 2010, unos 60.000 espectadores para llegar al 2018 con alrededor de 120.000 espectadores. Duplicar en una palabra, ¿no? Duplicarlo en 10 años. Y allí se acercó mucha gente que nunca había tenido la posibilidad de acercarse al ballet, pero nunca había tenido la posibilidad de acercarse al ballet porque el ballet
había prácticamente desaparecido del radar del consumidor de cultura en este país. Pero además ustedes señalan que habían prejuicios respecto a la práctica fundamentalmente de los varones, ¿no? Esos prejuicios aparecen en el relato de los grupos de conversación, que nosotros organizamos, en los que participaban tanto mujeres como hombres, tratando de respetar un poco la proporción que se daban en las salas, y que los hombres nos contaban anécdotas muy, muy jugosas acerca de eso, ¿no? Es decir, cuando se acercaban al ballet, había como a la escuela de baile, de danza, había como una cierta vergüenza, un cierto ocultamiento hacia la familia de que se iban a practicar, a tratar de postular para practicar ballet. Era también una época, ¿no? Claro. Particular, en el que muchas cosas no se aceptaban públicamente, en el que muchas cosas se ocultaban. Bueno, todos conocemos un poco esa situación, claro. Costumbres, ¿no? Pero ustedes trabajaron con grupos de públicos, en particular de gente que iba en grupo de amigos, grupos familiares, a esas 5 funciones, y les planteaban una encuesta en relación a todo esto. Y ahí, en el capítulo 4 y 3 y 4, es que ustedes incluyen muchos de estos testimonios, ¿no? Sí, exacto. Nosotros empezamos por una encuesta a la salida de los espectáculos. Claro. Es una encuesta, un formulario en el que invitábamos a participar a la gente y que nos brindaran ciertos datos de tipo sociodemográfico y alguna valoración de lo que habían visto en ese momento con un puntaje. Allí, durante esas encuestas, durante ese momento de la salida de los espectáculos, notábamos que se producía en el hall un fenómeno muy particular, y era el de las pequeñas reuniones. Sí. a la salida del espectáculo, pequeñas reuniones con grupitos de gente, con comentarios, además, con comentarios, y que nunca terminaban de salir de la sala, ¿no? Es decir, digamos que el ballet seguía afuera, ¿no? En el hall. Y después de ahí, bueno, salían y se encontraban en la pizzería, en el bar, donde fuera. Muchos de esos testimonios hablan de la emoción que les provoca el espectáculo. Creo que ahí tienen un fuerte argumento, ¿no? Lo de la emoción que estos espectadores, aluden, sentir cuando se enfrentan a este tipo de obra, es una condición que únicamente a través de un estudio de esta naturaleza se puede lograr. Claro. ¿No? Porque es conversando con esos espectadores y tratando de entender el sentido que el ballet tiene para ellos, es que emerge toda esta serie de relatos en torno a la emoción, a los sentimientos que afloran al momento de que las luces se apagan, la música comienza y los primeros bailarines entran en escena, ¿no? Claro, pero hay una valoración también del espectáculo como tal, y en ese sentido la incorporación de la orquesta, casi todos señalan que es un plus más que importante al espectáculo, ¿no? Sí, hay una gran coincidencia, ¿no? En una el gran coincidencia. Sí. En el capítulo 3, que precisamente entra en el aspecto que yo quería evaluar, es el enfoque cuantitativo, el perfil sociodemográfico, hábitos y valoración de la compañía. Habla de los públicos y ustedes incluyen una cantidad enorme de cuadros. ¿Cómo llegaste a qué conclusión respecto a esos públicos? Yo la conozco. Sí, en los cuadros te puedo mencionar algunas de los grandes rasgos que encontramos
a la hora de evaluar esos datos de la encuesta, ¿no? Y es que a nivel de la digamos, de la conformación de este público, encontramos personas con una alta formación, con muchos estudios realizados. Con formación terciaria, un alto porcentaje. Y muchos estudios universitarios, exactamente. Este porcentaje alcanza el entorno del 70%. ¿No? Es decir, que al ballet está concurriendo, o estaba concurriendo en el momento en que nosotros realizamos esta medición, personas con una alta formación. Del mismo modo, en cuanto a los barrios, sí, de donde procedía esa gente, eran barrios aledaños a la zona céntrica, ¿no? Se puede llamar como un público de proximidad, si se quiere, a este centro cultural que es el Auditorio Nacional. Por otro lado, encontramos datos muy ricos, como era ese que te comentaba recién, acerca de que casi el 20% del público que se acercaba al ballet lo hacía por primera vez, nunca había asistido a un ballet anteriormente. Y el otro dato es en cuanto al promedio de edad de esa gente que asiste al ballet, que ronda el entorno de los 40, 42, 45 años, ¿no? Es decir, es un público relativamente joven. Pero ustedes también consideran que el público es esencialmente femenino, un alto porcentaje. Es esencialmente femenino, notoriamente femenino. Se puede hablar de una práctica cultural notoriamente femenina cuando hablamos del ballet. Un 75% de los asistentes eran mujeres y un 25% eran hombres. En esa lograr públicos nuevos, ¿no tendrá algo que ver el tema de las funciones que se hacen para chicos, adolescentes que de pronto nunca han ido al teatro y son absolutamente gratuitas? ¿Hay una política para llevar públicos nuevos a estos espectáculos, no? Sí, estas políticas son políticas históricas implementadas por el SODRE, ¿no? El hecho de que tiene que ver con su misión como institución. Evidentemente, eso apunta a un acercamiento hacia estas nuevas expresiones, ya sea por parte de un sector escolar, de edades menores, pero también tengo que hacer un llamado ahí en base al estudio que nosotros realizamos. Igor Yebra pone en marcha algo que se llamaba BNS en expansión, y que era sacar el ballet a la calle, a los barrios más lejanos, a ese circuito de proximidad que conformaba el grueso del público del ballet, ¿no? Pero hay otro aspecto de la intención de Yebra que me pareció bien interesante, y era hacer ballets que fueran parte de la identidad uruguaya, como el que se hizo con Benedetti, el Quijote del Plata, y bueno, y está en proyecto el de Delmira. Es decir, bueno, y darle lugar a coreógrafos nacionales como Marina Sánchez, que hizo un espectáculo sobre la base del tango. Es decir, a mí me parece que eso también debe haber favorecido y mucho a que el cuerpo de baile entrara en otros públicos en la medida que es mucho más entendible, ¿no? La tregua de Benedetti, ¿quién no sabe que es famosa y muy nuestra? Ni que hablar. Cada director tiene su impronta, ¿no? Y lo que pudimos apreciar de Igor Yebra es que a pesar de ser español, quedó encantado con el Uruguay. Él creó una trilogía de coreografías que es compuestas precisamente por el Quijote del Plata primero, la Tregua luego y un proyecto sobre Delmira Agustina después, en base a tratar de darle una identidad nacional al ballet nacional.
¿no? Es decir, me parece importante porque él mismo afirmó, usted lo pone en la presentación, que esta es la forma de que asegurarse que nadie va a bailar mejor esos temas que tienen tanto que ver con la identidad uruguaya, más allá de que yo hasta ahora creí que los ballet clásicos como Giselle y todos ellos tenían un público entre la población histórica que estaba prácticamente cautivo de ese clasicismo en el ballet. Alice. Sí, hay dos puntos. Primero, aunque te parezca mentira, esos clásicos como son El Lago de los Cisnes, claro, son grandes captadores de nuevos públicos. Claro. Eso es lo que hace, por ejemplo, la Ópera de París. La Ópera de París repite año tras año estos clásicos del repertorio del ballet, precisamente ¿para qué? Para extender y captar nuevos públicos, aunque te parezca mentira. No, entonces, no me parece, yo sé que es así. El clásico, el ballet clásico, grandes clásicos del ballet son aquellas obras que te permiten traer nuevos públicos. Y estas obras, más de tipo contemporáneo o más de tipo que le dan una identidad a tu cuerpo de baile, lo que les permite, según lo que nos decía Igor Yebra, es salir al exterior precisamente, claro. Es ser invitados por teatros de la región o internacionales para presentar este tipo de obra. No los van a invitar para presentar Un Lago de los Cisnes. No, porque además él lo dice claramente, hay otros elencos que lo hacen mejor. Que lo hacen mejor, o sea que geopolíticamente esa es una estrategia para dar a conocer al ballet nacional a través de una identidad propia. Claro, además creo que es muy claro y es evidente que aún en el caso de uno de los ballets contemporáneos como fue La Tregua, el Quijote del Plata que ustedes analizaron, la asistencia fue promedialmente mayor que en otras presentaciones, o sea que evidentemente también en esos no clásicos, más allá de que Yebra siempre dijo que la formación clásica de nuestro ballet imponía aún para temas como el del Quijote del Plata una disciplina muy clásica. Sí, él tenía bien claro que la formación de estos bailarines era clásica y que tenía en cuenta todos esos aspectos a la hora de llevar estas nuevas composiciones, ¿no? Bien, creo que el tema hoy por hoy ineludible es que la situación le ha complicado al ballet bastante la pandemia, de la medida que no pueden ofrecer muchas de las funciones que tenían programadas para el año pasado y para este. ¿Pensás tú que se van a recuperar los públicos, digamos, una vez que asuma la nueva situación, salgamos de esta y sea con María Noel Richetto, que supimos admirar como bailarina, pero ahora está como directora del cuerpo de baile? Sí, digamos que le tocó bailar con la más fea, ¿no? Sí, a pesar de que ustedes la incluyen al final del libro con una forma que ella misma lo admite, ¿no? Que es espantoso lo que les tocó, pero... Yo creo que, mira, Rosario, yo creo que aquí, y a partir de esta pregunta, es que adquiere una significación este tipo de estudios, ¿no? Una significación importante este tipo de estudio que estamos haciendo. Este trabajo sea quizás, no lo sabemos, pero una foto de un momento que quizás no vuelva a repetirse en torno al consumo y a las prácticas culturales. Bueno, pero ustedes señalan que es fundamental este estudio para definir políticas culturales, de manera que lo que tenemos por delante es muy importante. Y fíjate que el SODRE como institución se crea en el año 1929, 1930. Pero para la orquesta.
empieza a transmitir la radio, ¿no? En 1930. La orquesta se crea la orquesta se crea en el 31 y el cuerpo de baile en el 35. Convocado por el entonces director de la orquesta. Es decir, que Sí. compartía el interés de presentar un espectáculo con Ascone que reuniera todos los cuerpos, más de un cuerpo estable, no solo la orquesta. Exactamente. Pero fíjate que de 1930 a 2020 pasaron 90 años. En 90 años, este es el primer estudio de públicos que tiene el SODRE para uno de sus cuerpos estables. Claro. Un cuerpo De ahí la importancia que nosotros queremos difundir en cuanto a que las políticas públicas necesitan este tipo de información para nutrirse y diseñar este tipo de políticas. Bueno, pero creo que hay más, porque en realidad hay un tema de la inversión pública en políticas culturales que tiene mucho que ver con lo que ustedes plantean en el trabajo, ¿no? Sí, ni que hablar, ni que hablar. Porque si no fuera cuantitativamente interesante, ¿tú crees que valdría la pena invertir en ello? En cultura. En el Ballet Nacional del Sodre. Y bueno, es parte de una misión que se ha planteado el Sodre desde su creación, ¿no? El hecho de difundir el arte clásico, que forma parte del amplio espectro de lo que se considera cultura. No es lo único, pero bueno, es una de las misiones que esta institución cultural se ha propuesto desde su fundación, junto con la orquesta, el coro y la orquesta de cámara. Pero en algún momento se criticó la condición en la que los bailarines estaban como por encima de los músicos o de los integrantes del coro, que les daban más elementos como para crecer. Y yo creo que en definitiva también está en cuestionamiento lo que le ha implicado como inversión a la directiva del Sodre sacar este proyecto adelante. Lo que decía Igor Yebra ahí, en ese sentido, es que el ballet operó como un motor, un motor de la institución, de toda la institución. Y que a partir de ese renacer del ballet también empezaron a engranar y a cobrar una importancia y a sumar nuevos públicos, tanto la orquesta como el coro. El coro, fíjate que el coro aparece también en muchas de las presentaciones del ballet. Hubo como una sinergia. Bueno, y la gente por algo insiste en que cuando la orquesta actúa con el ballet, y hay que hablar que el coro también, Carmina Burana o el Mesías de Händel, se enriquece el espectáculo, ¿no? Si se piensa al Sodre en chacras, los que pierden son los ciudadanos, claro, de Rosario, en definitiva. Totalmente de acuerdo. Es un servicio público. Que además, no por casualidad en este año ha creado un logo para todos los cuerpos. ¿Te diste cuenta? Pablo Intamuzú, Martín, los ha unificado todos, todos somos Sodre, dice él. Martín. Me equivoco. Unificado un poco la imagen del Sodre en ese sentido. Bien. Te agradezco muchísimo, espero que a mí me interesó mucho. Te podría señalar algún pequeño error, como el considerar que la Escuela Nacional de Danza empezó con Margaret Graham, y no es así. Empezó años antes, funcionando en el mismo estudio auditorio con Violeta López Lomba. Bueno, pero esto. Bueno, gracias por el dato, lo sabremos corregir. Lo conozco desde adentro. Ensayábamos y hacíamos clase en la salita donde hacía clase de mañana o de tarde, en contrahorario, el Ballet Nacional del Sodre. Y había, además, teníamos el piano donde practicaba valso, nada menos.
Claro. Así que es un grato recuerdo. Bueno, en definitiva... Rosario, yo te agradezco mucho la oportunidad que nos diste para difundir este libro. Agradezco también a quienes nos apoyaron en la publicación, que son las Ediciones Túnel y el Instituto Nacional de Artes Escénicas, a su vez a la Facultad de la Cultura del CLAE y al BNS. Y al MEC. También, al MEC también. Sí, a través de su Instituto Nacional de Artes Escénicas. Una India, en ese momento era el director, aparece acá en una presentación, una presentación, un prólogo, prologando José Miguel Onaindia y luego Alba Uchay nos dieron una buena mano para la publicación de esto. Muy interesante el libro. Por supuesto, ¿cómo hace la gente que le ha interesado el libro para obtenerlo? El libro está en todas las librerías, de venta libre al público. Como habrás visto, tiene un precioso diseño realizado por Florencia Damiani. Yo digo, más que un libro, es una coreografía impresa, digo yo, porque se hace muy ameno para leer. Tiene unas fotos que rescatamos del mismo público, estos mismos espectadores que nos acercaron fotos de su acervo personal también. Bien, eso no sabía, pensé que lo habían logrado con los bailarines, porque muchos de ellos tienen un muy buen archivo. Sí, en este caso quisimos... Me parece bárbaro. Hacerle honor a la perspectiva del público y rescatamos muchos de esos acervos personales de aquellos antiguos espectadores. Y por supuesto del Archivo Nacional de la Imagen del Sol. Claro. Estamos hablando del libro de la nueva cultura del ballet en Uruguay, el BNS y sus públicos, de Germán Silveira, con quien estuve conversando, Danilo Urbana Vicius y Diego Gómez del CLAE. Muchas gracias y bueno, ya sepan que el libro es bien interesante y el estudio creo que es fundamental para considerar si el Ballet Nacional del Sodre vale o no vale la pena en cuanto a institución pública. Muchas gracias.